de lo que Dios quería dar al pueblo. Sin embargo, también debemos entender que Dios pone una condición muy sencilla a cada uno de nosotros. A lo mejor tú puedes decir, bueno, lo que el pastor dijo no es sencillo, arrepentirse no es sencillo. Pero es sencillo, mis hermanos. ¿Saben? Nosotros los adultos, un niño se arrepiente fácil. Un niño comenzó a hacer su pataleta, le da el telele y al ratito está ahí. Te pide perdón un niño. Mamá, no lo vuelvo a hacer, papá, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, no me castigues, perdóname. En realidad, el niño sabe que al pedir perdón, posiblemente el castigo no llegue hacia él. Y nosotros, como adultos, como las personas tan sabias que somos, muchas veces decimos, no pedimos perdón, más bien, sabiendo que el Dios Padre tiene un castigo para todo aquel que ande en desobediencia. El pecado es desobediencia. Y si nosotros estamos en desobediencia, estamos en pecado. Amén. Fíjate que una vez estaba yo predicando y estaba hablando de la santidad y nadie hacía ruido. Por allá se oía en una esquinita que cantaba un grillo. Por allá se escuchaba como que habían ramitas, pero era lo único que se escuchaba. Pero mejor predico eso otra vez. Entonces el arrepentimiento es una actitud, mis hermanos, del corazón. El arrepentimiento no es algo superficial, es algo interior. El arrepentimiento es reconocer que yo hice mal, que causé dolor, que hice algo que nunca jamás debí de haberlo hecho, pero que ahora yo reconozco que hice mal, que cometí una falta y que yo me quiero poner a cuentas con Dios, yo me quiero poner a cuentas con la persona que le hice daño. Y por eso la palabra de Dios dice, antes que vengas y que traigas una ofrenda al Señor, dice, ponte primero a cuenta con la persona. Si tienes alguna culpa, ve con aquella persona, deja tu ofrenda en el altar y después la puedes entregar. Dios está siempre diciéndonos que nosotros tenemos que pedir perdón. Es como cuando el perdón, ¿verdad?, es una acción del corazón. Muchos han leído la historia del rey David. El rey David cometió una falta, y una falta muy grave. Él entró en adulterio pero hubo un momento que él reconoció de que había pecado, porque un profeta llegó a decirle que había pecado, que había asesinado al esposo de la que él tomó en ese momento. Pero el rey David, sabiendo cómo llegar a la presencia de Dios, sabiendo cómo pedir perdón, reconociendo que la falta que él había cometido no había sido cualquier falta. Muchas veces nosotros decimos, eso es pequeño, eso no es nada. Le estoy hablando a los hombres, hello. Los hombres muchas veces decimos, no, hombre, eso no es nada. Preocúpate por otras cosas, llora por otras cosas, que te duelan otras cosas. Para lo que para el hombre es pequeño, para la mujer es profundo. Entonces nosotros comenzamos como hombres a ver las cosas tan pequeñas y sin importancia, pero el rey David nos puso un gran ejemplo. A pesar de la falta que él había cometido, él se arrepintió en gran manera, porque vio que el pecado que él había cometido no era cualquier cosa, sino que era algo que había causado dolor en el corazón de Dios. Y él dijo, no, yo me arrepiento, porque ¿sabes por qué? Porque David tenía un corazón, dice la palabra de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que entrar delante de la presencia de Dios Todopoderoso y decirle, Señor, perdóname, yo quiero caminar en tu reino, pero recuerda
reconozco que tengo que pedirte perdón, reconozco que tengo que pedirle perdón a la persona que ofendí y comenzar a limpiarme, a quitarme todo ese peso de encima. El pecado, mis hermanos, es como estar cargando un muerto en nuestros hombros. Dice el apóstol Pablo que eso es como cargar un cadáver en tus propios hombros. Porque a lo mejor en nuestra ignorancia podemos decir, no, nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Pero personas que viven en santidad lo van a notar. Y más peor aún, Dios ha visto el pecado. Entonces el rey David supo cómo llegar arrepentido hacia Dios y pidiendo perdón. Entonces a partir del arrepentimiento, el creyente comienza a experimentar un proceso de perfección. Muchos dirán, bueno, yo jamás voy a ser perfecto. Es cierto, no vas a ser perfecto aquí en la tierra, pero vas a ir mejorando cada vez más. Y tú vas a ir siendo cada vez mejor y mejor y mejor. Es un proceso de santidad. Y el día que tú vas a ser perfecto es el día que tú vas a estar enfrente de Dios. Eso es cuando tú vas a llegar a ser perfecto. Entonces el arrepentimiento también nos hace capaces de confesar públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo. O sea que cuando tú te arrepientes, tú estás creyendo lo que has aprendido de parte de la palabra de Dios. La Biblia dice que aquellos que obedecieron la exigencia divina del arrepentimiento confesaron públicamente sus pecados. Entonces, punto número 3, el arrepentimiento trae al hombre otras bendiciones. Amén. Una vida de buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie, pero son el resultado de la experiencia de la salvación. O sea que lo que te estoy diciendo es que no te estoy dando licencia para que ya no hagas buenas obras. No te pongas a pensar de que, bueno, si las obras no salvan a nadie, pues entonces yo ya no las hago. No, es el resultado de que en tu gratitud, de que Dios te ha redimido, que Dios te ha dado vida eterna. En gratitud tú haces las buenas obras. O sea que si antes pasabas una ancianita en la calle de la mano para que no la atropellara el autobús, significa que ahora que sabes de que las obras no te dan la salvación, no significa que la vas a agarrar ahora y le vas a poner el pie y la vas a aventar así. Señor te reprenda. Entonces la buena... ¿Cómo es la imaginación de ustedes, mis hermanos? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, las buenas obras, Dios las exalta. Pero después de la experiencia del arrepentimiento. O sea que tienes que arrepentirte, yo tengo que arrepentirme, y como ya estoy limpio de mi corazón, ahora sí que es como lo dice el Salmo 27, que dice que Él me va a poner sobre la roca y ahí desde arriba yo reinaré, yo estaré viendo, yo estaré protegido. Porque Él dice que te pondrá sobre la roca. Entonces, la experiencia del arrepentimiento y el lavamiento de nuestros pecados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, las buenas obras no valen nada delante de Dios. O sea que tenemos que arrepentirnos para eso. ¿Sabes por qué? Aquí vamos a ver, aquí hay dos pasajes bíblicos que son contundentes en cuanto a esta verdad, que las buenas obras sin arrepentimiento no valen nada delante de Dios. Y una está en Proverbios 15:8 y la otra en Isaías 64:6. Pero Proverbios 15:8 dice:
El Señor aborrece las ofrendas, o sea, las obras de los impíos, o sea, de los pecadores, pero recibe con agrado la oración de los rectos. Cuando tú te arrepientes, tú eres una persona recta. Cuando tú eres una persona dura de corazón, tú no te arrepientes, tú recibes doble mordida, o sea, tú vives en remordimiento. Entonces Isaías 64:6 dice: todos nosotros estábamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia, todos nosotros somos como hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como un viento. Entonces somos hechos, cuando nos arrepentimos, miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces los líderes religiosos de Israel se sentían orgullosos porque eran miembros de la descendencia de Abraham, pero Juan el Bautista les hace ver que eso no vale para entrar al reino de los cielos, que el reino de los cielos se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos, mis hermanos, nacemos con un pecado. Desde que nosotros nacimos, desde que dimos el primer grito, no el de independencia, pero el grito cuando tú naciste, que cuando comenzaste a llorar, veníamos ya con pecado. Y cuando entramos a este mundo en pecado, significa de que nosotros desde ese momento necesitamos un Salvador. Y hay muchas preguntas que a lo mejor pueden hacer en este instante, pero yo te quiero decir de que esa es una verdad que no podemos nosotros ocultar. Entonces todos los seres humanos necesitamos el arrepentimiento para poder caminar en el reino de Dios. La Biblia dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, pero no podemos ser semejantes a Él cuando hay pecado en nuestra vida. Yo quiero llevarlos a Mateo 6:33. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha liberado del pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nos ha liberado directamente del infierno. Si los pecadores se arrepienten de sus pecados por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros estamos apartados del infierno. Mateo 6:33 dice: por lo tanto busquen. Para que tú encuentres, ¿qué es el primer acto que tienes que hacer? Buscar, ¿verdad? Si a mí me dice, bueno, ve, y como lo que estaba pasando ahorita, le dije a mi hijo, ve allá a la oficina, agárrame una batería. El acto que él tomó fue de buscar. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, dice, busca, dice, por lo tanto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús enseñó que el reino de Dios es primero y no después. Que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. O sea que si yo estoy cruzando por un momento difícil, yo no voy a buscar el cómo yo me siento. Yo voy a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y la sanidad va a venir después. Y después, si estoy pasando por momentos de crisis, la solución a mi crisis va a venir después. Son bendiciones que nosotros recibimos cuando nos arrepentimos
y buscamos primeramente el perdón de Dios. Busca primero el reino. Y para que yo entre al reino, yo tengo que limpiarme. Y solamente la sangre de Jesús me puede limpiar. Solamente mi Cristo me puede perdonar. Entonces yo voy a buscar a mi Señor y yo le voy a pedir perdón. Yo me voy a humillar delante de Él y le voy a decir: mi Cristo, perdóname porque yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Amén, aleluya. Y en su infinita misericordia Él viene y me perdona. Entonces Jesús enseñó que el reino de Dios es primera instancia en esta vida. Debe ser buscado antes que las cosas materiales. Si uno busca primero el reino de Dios, las necesidades de la vida serán añadidas. O sea, la solución será añadida. El reino de Dios fue y es reino justo en justicia. Muchas veces nosotros decimos: bueno, Dios, si eres un Dios justo, ¿por qué no me haces este favor? Pues a veces necesitamos